tengo otras ovejas que no son de este aprisco. Aquellas ovejas que son mías, dice Cristo nuestro Señor, oye mi voz. ¿Quién de los aquí presentes no está bautizado? Si el bautismo es la puerta de los sacramentos y sin el bautismo no se puede recibir ningún otro sacramento, ni la confesión, ni la confirmación, ni la Sagrada Comunión, ni ningún otro sacramento. Tal vez no estén bautizados los que aún no nacen, pero viven en el vientre materno y serán bautizados antes de 8 días de nacidos, como nos lo manda y urge la ley de nuestra Santa Madre la Iglesia respecto a los neonatos. Tal vez haya quien no esté bautizados porque no tuvieron la gracia de tener padres creyentes y tal vez por un amigo o por un familiar se están preparando para ser bautizados en estos días y próximamente recibirán las aguas de la regeneración. Tal vez ninguno de los aquí presentes no esté bautizado. Es decir, que la mayoría están bautizados, que todos tenemos en la frente esa cruz, esa agua bautismal por la cual hemos sido marcados, hemos sido sellados con ese sello indeleble de la fe de Cristo, con esa marca imborrable de la Santa Cruz a través del agua del bautismo. Pero como lo ha dicho Cristo nuestro Señor, haciendo alusión a esa hermosa comparación de la relación entre los pastores y las ovejas, hay ovejas que llevan la marca del divino pastor, la marca de Cristo. Hay muchas ovejas que se escapan, porque o no quieren oír su voz, o porque no lo quieren seguir. Oyen su voz, pero no lo quieren seguir. No quieren oír a Cristo nuestro Señor ni a su Santa Iglesia. En los días de nuestro Señor Jesucristo, los 3 evangelistas, San Lucas, San Mateo, San Marcos, nos refieren el pasaje de la multiplicación de los panes. Ellos mencionan que al menos a 5,000 hombres, varones, les dio de comer, sin contar hombres y mujeres. De modo que cuando aquellos hombres, estupefactos, viendo que ningún hombre podía multiplicar panes y peces como lo había hecho Cristo nuestro Señor, se levantaron después de comer, entusiasmados por el recuerdo de los profetas que habían escuchado en la sinagoga, y pensaron y creyeron que ese Nazareno que les había dado de comer era el verdadero Mesías anunciado por los profetas, y vinieron, se levantaron para hacer rey a Jesucristo nuestro Señor, y ya venían con aquellos vivas lanzados al aire. Pero Cristo nuestro Señor, como en otras ocasiones, como cuando estaba en la barca y que estaba a punto de zozobrar, les puso un alto. Los detuvo, los contuvo, con esa majestad con la que impera a los vientos, y les pregunta: ¿porque los he alimentado con pan y peces me quieren hacer rey? Así les preguntó a aquellas turbas, a aquellos hombres que se habían levantado para proclamarlo rey. Pues nuestro Señor les dice: pues si me quieren hacer rey, todo aquel que quiera ser mi vasallo tiene que alimentarse de mi carne y de mi sangre. Mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Aquellos hombres se detuvieron pasmados y sorprendidos, como si dudaran si realmente habían escuchado las palabras que había proferido aquel profeta. Y como los viese sorprendidos Cristo nuestro Señor nuevamente, y en expresión o en explicación de los exégetas de la Sagrada Escritura, cuando dicen esta frase, se refiere o hace mención de que reitera la doctrina que va a mencionar.
porque eso es lo que significan las palabras Amen, amen dico vobis, en verdad os digo. Y esas fueron las palabras que por segunda vez Cristo nuestro Señor les dijo a aquellos hombres. En verdad os digo, el que come mi sangre, el que come mi carne y bebe mi sangre, tendrá en mí la vida eterna. Nuevamente se quedaron sorprendidas aquellas turbas y aquellos hombres que se habían levantado a la cabeza de toda aquella multitud. Y nuevamente Cristo nuestro Señor les dice, vuestros padres comieron el maná en el desierto. Aquí está el pan de vida bajado del cielo. El que me come tendrá la vida eterna. Pensaron que estaba loco. Dura es esta doctrina, dijeron muchos de sus seguidores, muchos de sus discípulos, al reiterar o al escuchar reiterar Cristo nuestro Señor esa realidad de que tenían que comer su sangre y comer su carne y beber su sangre. Está loco, es un loco. Y no obstante, Cristo nuestro Señor no hizo ninguna otra atenuación, no hizo ninguna otra explicación. E incluso a los apóstoles también les dijo y les increpó, ¿también ustedes me van a dejar? Tuvo que salir San Pedro y decir que a nadie más podían ir porque solamente él tenía palabras de vida eterna. Y en nuestros días oímos también la voz de nuestro Señor Jesucristo cuando predica, o queremos oírla y escucharla cuando escuchamos aquellas cosas que son conformes a nuestra razón o a nuestros gustos o a nuestras inclinaciones. O también cuando supera las alturas que ni los mejores pensadores griegos, romanos, babilonios o egipcios pudieron pensar como concebibles. O también nos gusta cómo confunde a los fariseos, a los escribas, cómo les redarguye, cómo les deshace sus falacias, sus argumentos, cómo descubre sus hipocresías. Y eso como que nos llena de contento y de alegría que haga Cristo nuestro Señor. Pero cuando Cristo nuestro Señor habla del infierno, o como cuando instituye, dándoles el poder a los apóstoles de perdonar los pecados y por consiguiente instituyendo la obligación de confesar nosotros nuestros pecados, no nos gusta. O cuando se va al cielo en la ascensión después de estar 40 días entre sus apóstoles y discípulos y deja representantes suyos con esa autoridad de alzar la mano y absolver los pecados o retener los pecados, no nos gusta. O también cuando nos dice que la felicidad y la bienaventuranza está en la mortificación o en la pobreza o en la castidad o en la limpieza del corazón o más aún en las cárceles o en la persecución o en el fracaso, en la necesidad en este mundo, en la renuncia al mundo, no nos gusta. No queremos oír su voz. O cuando nos dice que es verdaderamente bienaventurado, que es verdaderamente feliz, aquel que le sigue con la cruz a cuestas, camino al Calvario, no ya tanto al Tabor, sino al Calvario. O cuando nos dice que son bienaventurados aquellos que padecen pobreza, o aquellos que padecen persecución, o aquellos que lloran por la justicia. No le queremos oír, porque parecen doctrinas extrañas y rechazamos felicidades tan locas o cosas que el mundo al menos así juzga, o el demonio o nuestra propia carne. Y como los hombres de aquel entonces, cuando recibieron aquel estupendo milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, así también nos alejamos de Cristo y no le queremos oír porque nos parece insensato y nos parecen locuras e insensateces sus doctrinas y sus afirmaciones y no le oímos.
no le queremos oír. Y si no le queremos oír, tampoco le queremos seguir, porque le hemos resistido. Y un día, y otro día, y un mes, y pasa otro mes, y pasa un año, y pasa otro año, y no queremos respetar su santa ley, ni la ley de su iglesia, y pública y escandalosamente le despreciamos y le pisoteamos, y muchas veces no nos contentamos simplemente nosotros con no cumplir los mandamientos, sino que aún más disuadimos a otros de que cumplan los mandamientos de Dios y los mandamientos de la iglesia. Y esas acusaciones son las que muchas veces dan o vomitan aquellos enemigos de Cristo cuando dicen que los católicos no saben vivir conforme al Evangelio, que las mujeres del cristianismo no saben vivir como las verdaderas mujeres que han aceptado el cristianismo y tienen que andar con desvergüenzas, con desnudeces e imitando la comodidad que el mundo propone. O los hombres que también no se han contentado con amar y respetar a una sola mujer, y ahí van, de flor en flor, posando, sino ya con la realidad y con las obras, al menos con el pensamiento y con la imaginación, su corazón, y adulterando en su interior, renegando de la única esposa a la que le prometieron fidelidad. Esas son las acusaciones de los enemigos de nuestro Dios. Porque no somos congruentes, porque no queremos seguir al buen pastor, porque no queremos escuchar los silbidos amorosos que nos llama al cumplimiento de su santa ley, porque no queremos corresponder a ese amor que nos ha demostrado diciendo, como San Pedro se los decía a los fieles de su tiempo, que Él nos ha dado ejemplo. Relinquens vobis exemplum, dándoos ejemplo de vivir con honestidad, de vivir con alegría verdadera, de disfrutar de la verdadera paz que solamente puede dar nuestro Señor Jesucristo. Porque quien no ama a Dios o quien dice amar a Dios y no cumple sus mandamientos, entonces, dice San Juan, miente y va engañado y va camino de perdición. Quienes no siguen la senda señalada por el pastor divino a sus ovejas, esas ovejas no son de Jesucristo. Si no cumplimos o no queremos cumplir, entonces no nos sorprendamos de que nuestra conciencia nos recrimine que somos apóstatas y renegados del amor y de la fe de nuestro Señor Jesucristo, del divino pastor. Y no nos sorprendamos si después de nuestra vida, sea en el juicio particular o en el juicio universal, no nos sorprendamos de quedar separados a la izquierda con los cabritos, separados de las ovejas que serán colocadas al lado derecho, con aquellos cabritos en la izquierda que serán reservados al fuego eterno. Es necesaria una congruencia de nuestra fe con nuestras obras. Es necesario seguir la voz del buen pastor, de Jesucristo nuestro Señor, de los pastores que Él ha dejado como representantes suyos aquí en la tierra, de esforzarnos por mantenernos en ese redil, porque se acercan días en los que empezarán a separarse las ovejas de los cabritos, como sucedió, por ejemplo, en las persecuciones romanas o en todas las persecuciones en la Revolución Francesa o en la Revolución Comunista de Rusia o en la de España o incluso también aquí en las persecuciones del comunismo contra los católicos en el siglo pasado aquí en México. Siempre han sido puestos en la disyuntiva los fieles católicos de o apostatar de su fe, de renegar de Cristo, de pisotear los crucifijos o de maltratar las imágenes o renegar de un punto de la obediencia a la iglesia y a Dios, o la muerte. Muchos, por ejemplo, en las persecuciones romanas, muchos, haciéndolo de manera exterior, de forma exterior, es decir, renunciaban
exteriormente a su fe, pero manteniendo interiormente la creencia en Jesucristo, eso es un pecado. Y les llamó la historia los turificati, es decir, que ofrecían incienso a los ídolos externamente, pero al interior se mantenían fieles a Jesucristo. Y es un pecado de apostasía que nunca se debe de hacer o de consentir. Lo mismo pasó en todas esas persecuciones contra el nombre cristiano. Y muchos perdieron sus posesiones, sus terrenos, sus casas, por no renegar de la fe verdadera en Cristo nuestro Señor. Muchos también aquí en la persecución contra los católicos en el siglo pasado aquí en México, muchos también perdieron la vida, que es el mayor bien que podían disfrutar o que puede tener el ser humano. Prefirieron perder su vida antes que apostatar y renegar de la fe en Cristo nuestro Señor. ¿Qué haremos cuando a nosotros nos llegue el tiempo, que tal vez no están muy lejos los días, en los que se nos cuestione sobre nuestra fe, sobre nuestros puntos, sobre incluso la defensa del orden natural? No hablamos ya del orden eclesiástico positivo, sino del orden natural. ¿Qué sucederá cuando nos pregunten si un hombre puede casarse con un hombre, o una mujer con otra mujer, o si un adulto puede unirse carnalmente a un menor? ¿Estaremos dispuestos a defender el orden natural? Si a veces nos da vergüenza persinarnos antes de comer, ¿cómo creeremos que tendremos el valor para defender esas convicciones, para defender nuestra fe? ¿Cómo podremos estar seguros de reconocer a Cristo nuestro Señor como nuestro Dios cuando hacemos más caso a las voces de la mentira y del vicio del mundo, que nos llaman con sus voces engañosas? Cuando nos dicen, y les creemos muchas veces, que seguir a ese pastor divino lleva al huerto de Getsemaní, al pretorio, al Calvario, y que siguiéndolo se va a la tristeza, a la muerte y a la cruz. Por muy poca experiencia que nosotros tengamos de este mundo y de la vida, detrás de esas apariencias desagradables, de lo que representa Getsemaní, o de lo que representa el pretorio, o de lo que representa el Calvario, o de esa aparente tristeza, o de esa aparente cruz y muerte, sabemos que ahí es donde está la verdadera vida. Sabemos que siguiendo las voces de nuestro divino pastor, de Jesucristo nuestro Señor, de la Iglesia Católica, del orden natural, del orden eclesiástico, es donde puede haber verdadera paz y alegría reales, verdaderas y sustanciales. Solamente Cristo nuestro Señor, y no el mundo o la carne o el demonio. Solamente Jesús y sus mandamientos y de su iglesia son el camino que nos lleva a la felicidad. Son la verdad que llena y calma nuestras ansias de verdad, y son solamente Jesucristo y sus doctrinas los que nos pueden dar la verdadera vida, porque esta vida de este mundo es solo temporal y pasajera. Nosotros, o al menos los que tienen verdadera fe y los que viven conforme a esa verdadera fe, sabemos que aquí estamos de paso y que todo lo que hagamos aquí repercute en la eternidad. Vivamos para la eternidad. Sigamos y oigamos la voz del divino pastor, de nuestra Santa Madre la Iglesia, representante de nuestro Señor Jesucristo. Seamos del verdadero redil de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.